Número 2, el Paracletos posee naturaleza personal. El Paracletos posee naturaleza personal. Cuando tú y yo leemos el Nuevo Testamento, cuando tú lo leemos detenidamente, nos damos cuenta que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es un ser personal. No es un poder, no es una influencia nada más. Y tú lo recuerdas, muchas personas, específicamente de una denominación conocida como los Testigos de Jehová, ellos afirman que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Y de hecho, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, ellos han tergiversado la palabra y han puesto exactamente así cuando imprimieron su propia versión de la Biblia. Pero la Biblia no nos habla de que el Espíritu Santo sea una fuerza activa. La Biblia nos habla de que es una persona. Es más, por si te gusta notar aspectos interesantes de la Biblia, cada vez que la Biblia menciona al Espíritu Santo, lo hace con el pronombre Él, refiriéndose a que es una persona. Y nunca lo hace con sustitutos tales como eso, esto o aquello. Si el Espíritu Santo a la luz de la Biblia fuera no una persona, sino que una cosa o una fuerza, la Biblia no lo referiría como un pronombre de Él, sino que diría eso, esto o aquello. De tal manera que la Biblia nos presenta al Espíritu Santo como una persona. Y esta persona, la Biblia dice que puede ser entristecido, según afirmó Pablo en Efesios 4:30. Esta persona puede ser apagado, según lo dijo 1 Tesalonicenses 5:19. Y es interesante esto, préstame atención. Cuando Pablo dice que no debemos de apagar el Espíritu Santo, la palabra griega que utiliza Pablo era la misma palabra que se utilizaba cuando las velas del tiempo antiguo se les acababa el aceite y poco a poco se iban quedando sin luz. Es interesante para que lo logres comprender mejor. Tú puedes apagar una vela de un soplido y la vela se apaga inmediatamente. Pero la palabra griega que Pablo utilizó para apagar no es un soplido inmediato, sino que es esa acción en donde poco a poco se va apagando, se va apagando, se va apagando, hasta que finalmente termina de apagarse. Esto tiene mucha congruencia con la Biblia, porque toda persona que apaga el Espíritu Santo no lo apaga de la noche a la mañana. Ninguna persona dice, yo voy a pecar ahora. Ningún verdadero creyente dice, hoy me levanté con ganas de pecar. No, es un proceso, es un proceso. Comenzó en el mes de mayo, en la pandemia, cuando estabas de ocioso y no podías dormirte a las 2, 3 de la mañana. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? Es tomar el celular. Tu esposa en el tercer cielo soñando, o tu esposo roncando. Pero tú estabas viendo lo que no debías, a la hora que no debías, etcétera, etcétera, etcétera. Luego te dio temor y lo apartaste. Pero al siguiente día te volvió a dar comezón y lo volviste a hacer. De tal manera que después de 5 o 6 intentos, ya no te importó y le diste con todo. Esa es la palabra que Pablo utiliza para cuando dice, no apaguéis el Espíritu en ustedes. Y número 3, el Espíritu Santo puede ser resistido. Me llamó mucho la atención cuando Pedro dice en su discurso en el libro de Hechos capítulo 5, capítulo 7, versículo 51, ustedes resisten al Espíritu Santo, le dice Pedro a los judíos. Y me parece sorprendente que el mismo Espíritu Santo que creó todo lo que existe y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos nunca obliga a una persona a creer en el Hijo, a Jesús. Nunca. El Espíritu Santo nunca obliga a nadie a creer ni en el Padre, ni en el Hijo, ni tampoco en el Espíritu Santo. De tal manera que aunque es todopoderoso, al final le deja la opción al ser humano de escoger o rechazar lo que el Señor le ofrece. Por eso Pedro le dice a los que estaban escuchando en el capítulo 7 de Hechos, ustedes resisten, es decir, ustedes sienten el Espíritu Santo, pero lo están resistiendo. Y eso me hizo pensar cuántas personas ahora en día escuchan la palabra, escuchan el mensaje, Dios les toca el corazón, Dios los está ministrando, hay lágrimas, hay reconocimiento de que Dios los está llamando, pero al final deciden resistir ese llamado, deciden resistir el toque de Dios y se despiden de tu servidor, de la iglesia o de quien sea. Vuelvo el próximo domingo, vuelvo pronto.
esa persona resistió al Espíritu. El Espíritu lo tocó. El Espíritu le dijo, hoy es el día, hoy. Pero esa persona pudo más, la pena, la vergüenza, el temor, el rechazo, todo lo que tú quieras, a aceptar la salvación del Señor. Esas 3 características son nada más introductorias para que nos demos cuenta que el Espíritu Santo es una persona. Pero aparte de estas 3 características que brevemente te he dado, hay 7, las cuales rápidamente quiero que cubramos en los minutos que nos restan. Porque oro al Señor de que podamos tener un tiempo de adoración y de ministración al final del servicio. Dicho sea de paso, hoy a las 6 de la tarde aquí en el campus del Cajón habrá un concierto con la familia Collinsworth. Te recomiendo que si tú puedes venir, vengas. Es una familia preciosa, desde el esposo hasta la esposa, la madre y los hijos cantan de una forma maravillosa. La mamá es una de las mejores pianistas de este país y va a ser un tiempo de mucha bendición. Si tú puedes venir, va a ser una bendición después de todo un año de pandemia y un poco más, que tú puedas salir y puedas disfrutar de un tiempo de adoración al Señor con toda tu familia. Es completamente gratis en el campus del Cajón. Observa la característica número 1 que tiene el Paracletos o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo o el Paracletos habla. Interesante, habla. La fuerza activa de Dios no habla, el Espíritu sí habla. Si Dios habla, es imposible que el Paracletos tampoco lo haga. Es imposible que no lo haga. Si Dios Padre habla, si Dios Hijo habla, Dios Espíritu Santo también habla. Y es interesante porque al leer la Biblia nos damos cuenta que el Espíritu Santo le habló a personas, pero también le habló colectivamente a iglesias. Obsérvalo primero, te va a encantar esto. El Espíritu Santo hablando directamente, sin intermediarios, a personas. Hechos capítulo 10, versículo 19. Y mientras Pedro estaba pensando en la visión que tuvo acerca de los animales puros e impuros, el Espíritu Santo le dijo a Pedro directamente, Pedro, 3 personas te vienen a buscar. Y si tú lees después con más detenimiento la historia del capítulo 10 de Hechos, vas a descubrir que son las 3 personas que había mandado un hombre llamado Cornelio a visitar a Pedro. Lo que quiero enfatizar de este versículo 19 de Hechos 10 es que el Espíritu Santo le dijo claramente a Pedro lo que estaba a punto de suceder. Eso no solamente le sucedió a Pedro, le sucedió a otro hombre, a otro discípulo llamado Felipe. Y tú conoces la historia. En el capítulo 8, versículo 29, el Espíritu Santo le dijo algo a Felipe y le dijo, Felipe, acércate junto a ese carro que va pasando. Y tú conoces la historia. Dentro del carro iba un funcionario público de Etiopía. Y este hombre iba leyendo el libro de Isaías y no entendía absolutamente nada de lo que estaba leyendo. Cómo el Espíritu Santo coordinó la ruta exacta. Cómo el Espíritu Santo coordinó que Felipe estuviera en el momento y lugar exacto para que cuando el carruaje pasara, el Espíritu Santo le dijera, Felipe, a ese carruaje tú te vas a acercar y ya sabes lo que tienes que hacer. Te digo algo, nunca he oído la voz audible de Dios o del Espíritu Santo, nada. Pero de alguna manera metafórica, ¿cómo me encantaría que esto volviese a suceder? Obviamente tú y yo tenemos la palabra que es la mejor revelación y la única que Dios nos ha dado. Pero yo te estoy hablando acá de momentos y situaciones en donde el Espíritu Santo dijo mensajes claros y específicos para sus discípulos. ¿Cómo habrá sido el tono de voz? ¿Cómo habrá sido la voz? No lo sabemos, jamás. Pero lo que sí sabemos es que la acción de hablar sucedió. No fue un murmullo, no fue un sueño, no fue un éxtasis, sino que fue una indicación clara y precisa del Espíritu Santo para hacer algo, como que tú lo estuvieses escuchando y recibiendo de una persona frente a ti. Lo hizo Pedro, lo hizo Felipe. Observa lo que sucedió en el libro de Apocalipsis, cuando ahora el Espíritu Santo ya no solamente le habla a personas, sino que el Espíritu Santo le habla a iglesias como Shadow Mountain en español. Me impacta todo lo que Dios le dice a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, comenzando con la primera en el versículo 7 de Apocalipsis 2. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu con E mayúscula le dice a todas las iglesias. A la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
¿Tú te imaginas si el Espíritu Santo le hablara a las iglesias ahora en día como lo hizo en el libro de Apocalipsis? ¿Qué nos diría el Espíritu Santo? ¿Qué le diría a los pastores? ¿Qué le diría a los liderazgos? ¿Qué le diría a las organizaciones? ¿Tendría una palabra de exhortación? ¿Tendría una palabra de ánimo? ¿Tendría una palabra de reprensión? ¿Qué tendría que decir el Espíritu Santo si volviese a suceder lo que de acuerdo a Apocalipsis sucedió y en un futuro volverá a suceder? Y es interesante porque esa misma expresión, el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo tiene que decirle a las iglesias, se repite en más de 6 ocasiones solamente en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Te observas algo? ¿Observas algo? No hay ninguna obligación en el pasaje. El Señor dice, cualquier persona que quiera oír, que oiga. No voy a obligar a nadie a oír. No le voy a imponer a nadie oír, sino que el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu tiene que decirle a las iglesias. Si quieres saber qué es lo que tiene que decirles, lee los primeros 3 capítulos, comenzando desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, te vas a sorprender mucho. Primera característica del Espíritu Santo es que el Paracletos habla. Segunda característica, escoge. Obviamente, si habla, es porque algún poder de decisión va a tener el Espíritu Santo. Y es exactamente lo que nos presenta la Biblia. Capítulo 13, versículo 2 del libro de los Hechos. Observa el poder de elección que tiene el Espíritu Santo. Una fuerza activa no podría hacer esto jamás. Una persona así. Dice el pasaje que cuando los discípulos estaban ministrando al Señor y estaban ayunando, buscando dirección para saber qué hacer en el ministerio, el Espíritu Santo habló. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? El Espíritu Santo intervino en medio de la reunión que tenían los discípulos y los creyentes del libro de los Hechos. ¿Y tú sabes qué fue lo que dijo el Espíritu Santo? Obsérvalo. Apártenme a 2 personas. Apártenme a Bernabé y apártenme a Saulo para la obra a que los he llamado. Observa cómo el Espíritu Santo toma protagonismo en este pasaje. No dice el Espíritu Santo a la obra que el Padre los ha llamado. No dice el Espíritu Santo a la obra que el Hijo les dejó cuando se fue. No, el Espíritu Santo toma protagonismo en este pasaje y el Espíritu Santo habla en primera persona y dice, yo los he elegido para la obra que yo les voy a mostrar que hagan. El Espíritu Santo escoge. Y muchos que servimos como pastores le decimos al Señor cuando estamos desanimados, ¿por qué me escogiste a mí, Señor? Muchos se lo hemos dicho. Porque es una pregunta que nadie va a poder responder hasta que estemos en el cielo. Algunos quisieron hacer otra cosa, algunos quisimos dedicarnos a otra cosa y el Señor dijo, no, te vas a dedicar a servirme. Y te digo algo, para aquellos que están escuchando este mensaje, que están dudando si servir al Señor o no servirlo, tiempo parcial, tiempo completo, quiero que escuches esto, por favor. Todas las profesiones del mundo, tú las eliges. Tú eliges ser arquitecto, tú eliges ser contador, tú eliges ser doctor, tú eliges ser bombero, tú eliges la profesión para la que te vas a dedicar. Pero la única profesión en donde tú no la eliges, sino que te eligen a ti, es el llamado a servir al Señor. Es cuando Dios te llama a ti. Es cuando Dios soberanamente dice, sé que quieres hacer esto, sé que quieres dedicarte a esto otro, pero voy a elegirte a ti para que cumplas con mis propósitos. Y te digo algo por experiencia propia, no hay nada mejor que Dios te elija para hacer su obra. Dale un fuerte aplauso, dáselo fuerte. Porque cuando nos dejamos llevar por lo que el Señor hace y dice y elige, todos los sueños, anhelos y deseos del corazón, el Señor los va a incluir dentro de ese paquete. El Espíritu Santo le dice a todos los creyentes de la iglesia que estaban reunidos ayunando y orando, yo voy a elegir a Bernabé y a Saulo para la obra que los he elegido. Me llama la atención que no los eligió el concilio. Me llama la atención que no los eligió Pedro, quien ya estaba tomando protagonismo en el libro de los Hechos. No lo eligió ningún otro discípulo, los eligió el Espíritu Santo.
¿Qué me hace pensar esto? Me hace pensar que el Espíritu Santo es el que elige qué dones va a repartir a los creyentes. El Espíritu Santo elige qué dones va a darle a sus hijos e hijas. No todos van a tener la oportunidad de ser esto, de hacer aquello, o dedicarse a o lo demás. Van a tener otros dones. Estuvimos viendo el video de la persona que te mencioné hace un momento, de la familia Collinsworth, y mi hija Rebeca, que compartimos esta misma situación juntos, se sentó en mis piernas mientras estaba preparando el mensaje y me dice: papá, ¿por qué tú y yo no podemos cantar ni tocar instrumentos? Y le dije: hija, tú y yo somos malos para eso. Mami salió igual que Gracia, que pueden cantar, pero tú y yo nos apagan el micrófono. Sí, papi, nos apagan el micrófono, me dice ella. No todos tienen para cantar, no todos tenemos para cantar, no todos tenemos para misioneros, no todos tenemos para esto o para lo otro. ¿Quién decide cuáles son los dones que van a recibir los creyentes? El Espíritu Santo. Y los dones que Dios te ha dado están relacionados a la capacidad innata que Él sabe que tú tienes. De tal manera que Dios no te va a dar un don que esté alejado de aquellas virtudes y de aquellas habilidades que por nacimiento y experiencia y conocimiento tú has adquirido a través de la vida. Así de perfecto es el Espíritu Santo. Así de perfecto es el plan de Dios. Dale un fuerte aplauso a Él. Tú eres perfecto, Espíritu Santo. Lo eres. ¿Cómo sabe el Espíritu Santo qué dones dar? Por una de las virtudes que vimos en nuestro anterior mensaje: omnisciencia. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo escoge, el Espíritu Santo prohíbe. Y esto quizás a muchos creyentes no les gustará escuchar, porque el Espíritu Santo le prohíbe a las personas hacer las cosas que no deben de hacer, si es que son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Imagínate este suceso que está descrito en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Es impresionante, es uno de los pasajes que a mí personalmente más me impactan de todos los viajes misioneros de Pablo. Pablo se encontraba en una región llamada Frigia, en una provincia de Galacia. Ahora ya no tiene ese nombre, es la parte sur del país de Turquía. Y Pablo quería ir hacia el norte, hacia los Balcanes, como se le llama ahora, la región norte de Turquía. ¿Y sabes lo que sucedió? Dice el pasaje que le fue prohibido. Qué interesante. El Espíritu Santo prohíbe cosas. Sí, ahí lo dice. Le prohibió a Pablo hablar la palabra de Dios en Asia. Qué contradictorio, pero si Dios nos ha mandado a evangelizar a todo el mundo. Qué contradictorio si Dios nos ha mandado a predicarle a todo el mundo. Pero aún sobre esa encomienda que Dios nos ha dado está la dirección del Espíritu Santo. Y aquí lo vemos claramente. El Espíritu Santo le dijo no. Voy a hacer un pequeño paréntesis en este punto. Cuando estábamos orando para abrir un campus en el sur de la ciudad, muchas personas me decían: pastor, abran un campus en Eastlake, abran un campus en Eastlake. Muchas personas, y lo digo con profundo respeto, muchas personas me decían: pastor, es que ahí quedaría bien un campo porque ahí hay gente de aquí, de allá y de lo demás. Yo les decía: ¿cuándo nuestra iglesia ha andado buscando abrir un campus solamente porque en esa zona hay personas aquí o acá? Jamás. Y tú sabes algo, cuando nos reunimos con la persona de real estate y cuando nos reunimos con las personas que tenían que tomar la decisión, claramente vimos que el Señor cerró todas las puertas. Fuimos hasta ver edificios, tu servidor fue a ver los edificios. Y me decían: no pueden abrir bajo el nombre de Shadow Mountain, tienen que poner un nombre ficticio y hacer los servicios de otra manera. Y yo decía: mentir. No, mentir no. O sea, solo hagan el nombre a nivel de la ciudad, pero luego tengan los servicios de otra manera. Y ya me decía lo mismo, pero de otra manera. Entonces yo le decía: volvemos al mismo punto, mentir. Entonces al final, sea que lo hagamos de un lado o de otro, hay que hacer esto mintiendo. Bueno, depende cómo lo quieran ver, me decía. Es que solamente hay una forma para verlo. Me trajo esto a memoria cuando intentamos hacer eso. ¿Tú sabes lo que sucedió a los meses de eso? El campus de Chula Vista, el campus de South Bay, se comunicaron con la iglesia y dijeron: queremos darles a este campus una donación de 2-3 millones de dólares completamente gratis para Shadow Mountain, para que tengan servicio en inglés y servicio en español. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso fue lo que Dios hizo. De aquel lado, la iglesia iba a invertir cantidad, que esa era la otra parte del proyecto. Pero dentro de la voluntad de Dios yo ya tenía todo previsto.
El Señor le dice a Pablo, Pablo, te prohíbo hablar el Evangelio en la región de Asia. Observa el versículo 7. Y cuando Pablo llegó con Lucas, que es el que está registrando todo, a la región de Misia, intentaron ir a Bitinia y otra vez el Espíritu Santo se los negó. ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo puede prohibir las cosas? Yo te pregunto a ti, por favor, en todos los campus y a las personas que nos acompañan a través de redes sociales, ¿le has preguntado al Espíritu Santo antes de tomar una decisión? ¿Le has dicho, Espíritu Santo, es esta la persona con la que me debo de casar? Ay, pastor, ¿por qué le vamos a preguntar eso al Espíritu Santo? Porque va a ser para toda la vida. No te dejes impresionar por la salidita costosa, por el viajecito o por la pinta de modelo. Después se va, te lo digo por experiencia. Espíritu Santo, ¿es esta la mujer que tú tienes para mí? Espíritu Santo, ¿es esta la persona que tú tienes para mí? Pregúntale esos detalles, hazlo, el Espíritu Santo te va a guiar. Hay una persona a la cual personalmente yo admiro mucho porque ha sido un benefactor y Dios lo ha usado para los proyectos de tu iglesia, David Green, el dueño de Hobby Lobby. Ese hombre dio varias ofrendas muy sustanciales para el proyecto de generaciones que está a espaldas de acá del cajón. Tú sabes lo que este hombre dice en su autobiografía, que cada vez que él tenía que tomar decisiones financieras de millones de dólares, se metía debajo del escritorio de su oficina y le decía al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿debo de hacer esta inversión o no? Qué impresionante que un hombre millonario le pregunte al Espíritu Santo si debe de hacer inversiones de ese tipo o no antes de firmar los documentos. Por eso no es de extrañar que Dios haya prosperado tanto ese ministerio, porque no es negocio, es un ministerio y a través de él se sostengan iglesias y muchos misioneros alrededor del mundo. El Museo de la Biblia, él lo fundó y la inversión fue de $40 millones. Qué interesante es la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero no lo cotizamos, no le preguntamos, no lo consultamos, mejor dicho. Hacemos las cosas porque tenemos experiencia. Hacemos las cosas porque las podemos. Yo me muevo, pastor. Usted no me ha visto en Tijuana, yo me muevo. Tengo contactos y el amigo del fiscal y el amigo del abogado y el amigo del gobernador. Y son nuestros contactos los que mueven las cosas. No la presencia del Espíritu Santo. No la dirección del Espíritu Santo. Y te digo algo personalmente, como Eric Saldaña, si hay algo que a mí todos los días me pesa al momento de entrar a la oficina, es Espíritu Santo. Todas las decisiones que hay que tomar ahora, ¿cómo se van a hacer? Me llama la atención y quiero que recuerdes esto, por favor, porque el Espíritu Santo, por si le quieres tomar una foto, el Espíritu Santo no solamente está para consolarte como muchos hacen creer. El Espíritu Santo, a la luz de la Biblia, está para guiarte en todo lo que sea bueno, en todo lo que sea correcto y en todo lo que sea agradable al Padre. Esa es la ayuda del Espíritu Santo. Por eso cuando iniciamos esta serie del Espíritu Santo dijimos que el Espíritu Santo es más que caerse, es más que botar gente. O como ha sucedido lastimosamente, y lo digo con profundo respeto, no malinterpretes mis palabras, pastores tomando una manguera para rociar a personas con agua, pastores lanzando toallas mojadas, pastores haciendo esto o lo demás. ¿En cuál es la ayuda, cuál es la dirección y cuál es la bendición de semejante cosa? Ninguna a la luz de la palabra de Dios. Es que pastor es muy emocional, claro que es emocional, pero cuando te subas a tu carro vas a volver a ser el mismo malcriado que eres. Pero cuando llegues a tu casa vas a volver a tratar a tu esposa con las mismas groserías que la tratas, o viceversa. Entonces el emocionalismo se quedó en el templo, pero las convicciones nunca fueron afectadas. Y el Espíritu Santo no solamente quiere afectar tus emociones, el Espíritu Santo quiere transformar tus convicciones, porque eso es lo que trae el cambio en las personas. Eso es lo que hace que la esposa diga, te noto diferente, me estás tratando con más cariño. Te despides de beso, me tratas bien. Es la obra del Espíritu Santo. O cuando tus hijos te digan, hay más paz en la casa. Ya no se escuchan gritos, ya no se escuchan insultos. Papá ya tiene 3 meses con nosotros y no se ha ido ninguna vez. ¿Quién hace esos cambios? Están yendo a Shadow Mountain en español. No. Están yendo donde un terapista. No, es que le han dado lugar al Espíritu Santo en sus vidas.
Es que le han permitido al Espíritu Santo no solamente entrar en sus emociones, sino también entrar en sus convicciones. Y ese es el cambio que el Espíritu Santo hace. Oro a Dios que eso sea una realidad en tu vida. Oro a Dios que el Espíritu Santo te esté hablando. Oro a Dios que el Espíritu Santo te esté escogiendo para hacer su obra. Oro al Espíritu Santo que Él te esté prohibiendo hacer cosas que no deberías y no las hagas. Y número 4, oro al Espíritu Santo que Él te esté celando. Pastor, ¿el Espíritu Santo es celoso? Sí, y más que tu esposa. Digan amén, hermanas. Aprovechen, ahí tienen a su esposito a la par y todo el tiempo lo andan celando. ¿Quién te habló? ¿Qué quería? Quiero ver el número. A ver, marcale, quiero oír la voz. El Espíritu Santo cela a los que son parte de Él. Claro que lo cela. Es más, te quiero hacer una pregunta. Contéstame con sinceridad. ¿Celas tú lo que es tuyo o lo que es de otro? Dilo fuerte. ¿A qué celas? Lo que es tuyo. El esposo cela a su esposa. La esposa cela a su esposo y viceversa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 5. Ustedes ignoran, dice Santiago, que las escrituras dicen en vano que el Espíritu que Dios ha hecho morar en ustedes no los anhela celosamente. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. A pesar de que ese pasaje es muy controversial, tu servidor, después de mucho estudio, creo que es una referencia al Espíritu Santo, tal como dice la Reina Valera 1960. El escritor bíblico Santiago dice, hablando acerca del mundo, más arriba en el versículo anterior, 4, Santiago dice, toda la amistad que ustedes tengan con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, el argumento de Santiago es, entre más amigos sean ustedes del mundo, menos amigos van a ser de Dios. Pero luego viene el argumento en el versículo 5. Pero no se preocupen, porque Dios ha hecho morar en ustedes al Espíritu Santo de tal manera que Él les diga que se están haciendo más amigos del mundo y que tienen que regresar con Dios. Es como un imán que Dios puso en nuestro corazón. Es como una alarma que se activa. Es como un sensor en donde cada vez que nos alejamos comienza a palpitar y cada vez que volvemos ya pasa la alarma. Yo te pregunto a ti, ¿se te enciende el sensor cuando estás donde no debes de estar? ¿Se te enciende el sensor cuando dices lo que no debes de decir? ¿Se te enciende ese sensor espiritual cuando haces lo que no debes de hacer? Si tú me dices a mí, no, ya no se me enciende, yo me preocuparía porque significa que, número 1, nunca lo tuviste, número 2, ya lo tienes cauterizado. Pero aun cualquiera que fueran los dos escenarios, hay una solución, si hay un verdadero arrepentimiento en el corazón de las personas. El Espíritu Santo cela a aquellos que forman parte de la familia del Padre. Número 5, el Espíritu Santo no solamente cela, el Paracletos también sella a las personas. Y no te imaginas cuánto tu servidor ha disfrutado la preparación de este mensaje, porque me ha confrontado a mí directamente en cuanto al papel que el Espíritu Santo debe tener en mi vida. Y oro a Dios que después de esta serie tú lo entiendas de la misma manera. Efesios capítulo 1 versículo 13, observa lo que el apóstol Pablo dijo al respecto. Habiendo oído, ahí tienes el proceso de la salvación del discipulado. Ahí tienes el proceso de la salvación del creyente. Observa lo primero que Pablo dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? No la que predica fulano de tal, no la que predican en una iglesia, no. La palabra de verdad, viene una coma, es el evangelio de nuestra salvación. Esa es la palabra de verdad. Y luego Pablo vuelve a encerrar y dice, y después han creído en él. ¿En cuál él? En la palabra de verdad. Primero oímos la palabra de verdad, luego creímos la palabra de verdad. Y cuando estas dos cosas suceden en la vida del creyente, ¿qué es lo que viene a continuación? El sello del Espíritu Santo. ¿Lo entiendes, iglesia? ¿Lo entienden en los campus? Primero Pablo dice, tienes que oír la palabra de verdad. Pero una vez que lo has escuchado, tienes que creer la palabra de verdad. Porque cuando las dos cosas sucedan,
entonces el Espíritu Santo va a hacer lo que ningún pastor, lo que ninguna iglesia, lo que ninguna denominación puede hacer, y es sellar a esa persona como hijo e hija de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey, iglesia. ¡Fuerte! El sello del Espíritu Santo. Y dice Pablo, esa es la promesa de redención. Yo te pregunto a ti a manera de reflexión, ¿tienes ese sello? No me respondas, sí, yo voy todos los domingos a la iglesia. No me respondas, sí, yo doy esto y doy aquello. No, tienes ese sello. Sí, pastor, lo tengo. Me alegra. Porque si tienes ese sello, significa que tú ya creíste y significa que ya escuchaste. Ahora falta que tú pongas en práctica todo lo anterior que Pablo mencionó en el pasaje. Para Pablo, el Espíritu Santo es una garantía de nuestra salvación futura. Y es impresionante que el Espíritu haga eso. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo escoge, el Espíritu Santo prohíbe, el Espíritu Santo cela, el Espíritu Santo sella y número 6, el Espíritu Santo enseña. Y es interesante porque ahora vivimos en una época en donde YouTube nos enseña. En donde tal video nos enseña. Y hay tantas opciones y colores y sabores para todos los gustos, iglesia. Pero no todo lo que está en YouTube es verdad. Y no todo lo que los pastores fulano sultano diga es verdad. ¿Quién tiene la última y la única palabra infalible? La Biblia. La palabra de Dios. La palabra no se equivoca. ¿Por qué no se equivoca la palabra de Dios? ¿Por qué no tiene errores la palabra de Dios? ¿Tú sabes por qué? Porque quien la originó es perfecto, Dios Padre. Porque por medio de quien se hizo es perfecto, Jesucristo. Y lo que inspiró el libro es perfecto, el Espíritu Santo. De tal manera de que todos los elementos fueron perfectos y el ser humano simplemente transcribió lo que era inspiración divina. Los hombres nos podemos equivocar. La palabra de Dios jamás se va a equivocar. No sé si te gustan las noticias, pero hace unos días atrás encontraron más rollos del mal muerto. Y es impresionante esto porque a través de una computadora súper especial lograron determinar que los manuscritos y la escritura que se encontró recientemente era exactamente igual a la que se había encontrado allá por 1950, de tal manera que compararon la escritura y era asombrosamente igual. Dicho de otra manera, los científicos decían que los rollos de 1950 eran falsos. Pero aquí están estos rollos que se encontraron recientemente que no tienen ninguna relación con estos otros y que corroboran la exactitud del libro de Isaías, que es uno de los libros hablando acerca del Mesías. La palabra de Dios no tiene errores. Los hombres pueden decir que tiene errores, la ciencia puede decir que tiene errores, pero te quiero decir algo. Jesús dijo, mi palabra no pasará. Pasará el cielo y la tierra, pasará todo lo que exista, menos mi palabra. Jamás, jamás, jamás pasará. Gloria al Señor. Pasará la ciencia, la universidad y el conocimiento, pero no la palabra de Dios. Y esto fue lo que dijo Jesús en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Jesús, Él, el Espíritu, los va a guiar a toda verdad. La próxima vez que no entiendas algo, dile al Señor, Señor, muéstrame. Y hay herramientas. Aquí en tu iglesia tenemos herramientas. Tenemos personas que Dios les ha dado mucha sabiduría. Tenemos un seminario. Tenemos tantos recursos que te pueden ayudar en tu crecimiento espiritual. Pero sobre todas las cosas, dile al Señor, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Yo te aseguro que Él lo va a hacer. No olvides esto, amada iglesia. Las enseñanzas del Paracletos nunca van a estar desviadas y nunca van a estar aisladas de las enseñanzas de Jesús. Así es que no me digas que andar regando a gente con agua es bíblico, porque no lo es. No me digas que andar lanzando una toalla o andar haciendo esto o lo otro es bíblico, porque no lo es. Y las enseñanzas del Espíritu Santo tienen que estar alineadas a las enseñanzas de Jesús. Y la última característica con la cual vamos a ir finalizando, el Paracletos intercede. ¿Tú sabes algo? De todas las
anteriores, las 7 anteriores, esta es la que más ha tocado mi corazón. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecados, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienen pecados? Gracias por ser sincero. La diferencia es que procuramos no vivir en pecado, aunque tristemente muchos cristianos han decidido vivir en pecado, es decir, practicar diariamente el pecado. Pero me tocó el corazón la parte de la intercesión del Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que significa interceder? Significa suplicar, significa pedir, significa rogar en extremo en favor de otra persona. Y yo me imagino al Espíritu Santo que entró en Eric Saldaña cuando escuchó el Evangelio, cuando creyó el Evangelio, y el Espíritu Santo selló a Eric Saldaña a pesar de sus imperfecciones. Pero en el camino Eric Saldaña comete errores, en el camino Eric Saldaña comete desaciertos, en el camino Eric Saldaña se equivoca voluntaria e involuntariamente. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo, el Paracletos, le dice al Padre: Padre, perdona a Eric Saldaña. Él te ama, pero comete errores, es salido, es torpe, es esto y lo demás, pero Él te ama. Y esa parte solamente la puede hacer el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26. Observa la forma maravillosa que él lo expuso. Y de igual manera, dijo el apóstol Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y si alguien hablaba de debilidades, era el apóstol Pablo. Lee Romanos capítulo 6. Lee Romanos capítulo 7. Cuando el apóstol San Pablo dice: todo lo que yo no quisiera hacer es lo que al final del día termino haciendo. Y Pablo dice y se sincera con nosotros: tengo esta lucha en mi interior, que lo que no quiero es lo que hago, y lo que sí quiero es lo que no hago. Pablo dice: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y luego viene al siguiente capítulo cuando él dice: mas gloria sean dadas al Padre, porque nos da la victoria en Cristo Jesús. Pablo descubrió el secreto de la victoria, de su debilidad en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu debilidad? No me la digas, y menos a tu esposa. No se la digas, porque tienen buena memoria, Pero dísela al Señor, habla con Él. Señor, yo tengo problemas con la bebida. Señor, tengo un mes y tengo ese impulso de comprar un viernes por la tarde un six-pack, pero te he prometido que no lo voy a hacer. Pero si en esta ruta me queda el 7-Eleven, voy a dar 2 cuadras más lejos para que no se me queden cerca. Señor, yo tengo problemas con esta compulsión. Señor, yo tengo problemas con esto. A Dios no lo puedes engañar. Él ya sabe por lo que estás pasando. Y lo único que el Señor quiere es que tú y yo seamos sinceros y genuinos ante Él, porque para eso mandó al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo abogue por nosotros. Terminemos de leer el pasaje. Dice Pablo: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice Pablo, y está hablando Pablo. Y luego dice: pero tenemos la ayuda de alguien, del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Interceder por nosotros. ¿Y cómo lo hace? Con gemidos indecibles. ¿Ya has estado tú en esos momentos de oración en donde tú lo único que puedes es gemir? Yo hace unos días lo tuve. Puse un letrero en mi oficina, me fui a un cuartito y me puse a llorar y lo único que podía era gemir. Gemir. Hay momentos en donde tú no puedes expresar palabra. Es tanta la presión que tienes por tu matrimonio, por tus hijos, por tu situación personal, en donde tú no sabes de dónde, cómo, de qué manera, y tú te agobias y sientes que todo se va a caer. No puedes expresarte, no puedes hablar, no puedes hacerlo. Pero si tú buscas a Dios de corazón, ese gemido o ese intento de hablar o ese llanto incontrolable es lo que el Espíritu Santo va a tomar y lo va a poner de tal manera que cuando lo presente al Padre, el Padre va a entender a perfección qué es lo que tú necesitas y qué es lo que tú le has pedido. Eso es la intercesión del Espíritu Santo.